Sí, sean todos bienvenidos a esta clase del día de hoy. Hola, Temastiani. Hola. Este, Buenas noches, hermanito. Para los que nos ven en YouTube, pues esperamos sus comentarios. Estas charlas, algunas serán grabadas, algunas los grabaremos, pero no los subiremos al YouTube, para que sea su conocimiento, pero sí podemos enviarle el link de la clase, de la temática abordada que está en Zoom. Nosotros lo tendremos en Zoom y Zoom solamente nos deja por cierto tiempo, ¿verdad? Esas grabaciones porque nos pide eliminar todas las grabaciones. ¿A qué se debe a que algunas cosas no vamos a compartir en YouTube? Porque vamos a formar un grupo específico en el cual nosotros estudiemos estas cuestiones por las políticas de YouTube, por las políticas que ustedes pues me podrán entender. Entonces, es por ello, no es que seamos egoístas con respecto al Oh, no, conocimiento. porque él no sabe que nos dijo él. Sus micrófonos. Me refiero, hermanitos, que, bueno, de una u otra forma, tenemos que cuidar nuestra integridad, ¿no? Y la de toda la hermandad, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones es un secreto a voces, hermanitos, ¿no? Y yo quisiera el día de hoy esta clase lo vamos a grabar y lo vamos a compartir en YouTube para que tengan un panorama un poquito más amplio del hecho de la existencia de las prácticas nahuálicas, ¿no? Desmitificando el título que le quise poner el día de hoy, desmitificando la práctica del nahualismo en la montaña de Guerrero. Es una forma de vida, ¿no? Que a mí me encanta, me gustó mucho. Hay algo que nos llama, ¿no? Como hace ratito platicaba con un hermanito. Luego decimos, es que no sé de dónde yo saco toda esta situación, esta energía que me llama a vivirlo, ¿no? Equivocadamente a veces decimos, no, es que yo soy ignorante en esta temática. No, no, no somos ignorantes en esta temática, porque nos llama. Y este conocimiento, que ya muy pronto tendremos este curso, ¿sí? Tuvimos 20 clases, introducción, introducción al nahualismo, como un panorama general. Para algunos me decían, no, maestro, los ejercicios son muy fuertes, son muy energéticos. Le digo, sí. Ahora imagínense el primer paso, el primer nivel de estas prácticas. No para espantarlos, no, 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 sino que es el despertar de nuestras energías, de nuestros cuerpos que están vivos dentro de nosotros. Caminar por los 4 círculos, ¿no? En esta cofradía existen 2 cofradías muy importantes. Estas 2 cofradías tienen sus espacios, tienen sus lugares sagrados de entrega de ofrenda, de rezo, de reuniones. Cada uno de estos 2 cofradías tienen sus especificaciones o especificidades, si lo queremos llamar, sus particularidades, su propia filosofía y enfoque, ¿no? Y para hablar de estos 4 círculos y para hablar de estos 2 cofradías, que solamente uno es el que conozco más, el otro no lo conozco muy bien, sé de manera general de lo que
Parece que el del Temastiani, no igual. Sí, se desconectó el tema Tiani. Pensé que era yo porque ayer también se estuvo desconectando mucho, o no sé si sería yo. Ha de ser por la lluvia también. Aquí también Sí, está lloviendo porque mucho. sí está lloviendo en varias partes. Sí, aquí también ha estado lloviendo bastante. Mm.
El Temastiani va a checar si puede entrar con los datos de su celular. Gracias, hermanita. Sí, muchas gracias, hermanita. Listo, hermanitos, ya estamos de regreso. Bueno, les decía yo, es esta parte que nosotros debemos de irlo trabajando en cuestión de del conocer, ¿verdad? El origen de todo este conocimiento. Es una introducción en donde nosotros, como les decía, estas temáticas o este conocimiento, pues no nos lo inventamos nosotros, al contrario, lo que nosotros si llegamos a encontrar es precisamente el hecho de que nos compartan esta información, el hecho de que nos compartan todo este conocimiento, pues vamos trabajándolo a través de este merecimiento, ¿no? Que poco a poquito nos fuimos y nos vamos acercando a conociendo a esta cofradía que es el Huehuetecolotl, ¿verdad? Dentro de este Huehuetecolotl, de una manera muy general, podemos encontrar que tenemos a Topilzi, ¿no? Como el que sirve, el que guía a los demás. Son 4 círculos, entonces son 4 Topilzi, uno por cada círculo. El número de personas que están en el círculo son 20, ¿no? Por lo tanto, son 80 abuelos que están dentro de esta cofradía, sin contar los que estamos o los que están en el quinto círculo, ¿no? Los que están en el quinto círculo por lo general llegan a reunirse a veces hasta 100, pero hagan de cuenta, son muy esporádicos, la mayoría nomás van porque les invita a alguien o porque de una u otra forma, los Topiltzin, los 4 Topiltzin, les dan esa, le llamo yo como membresía, que puedan acercarse, pero no puedes estar dentro del círculo, ¿no? Entonces estás muy fuera, no llevas, no puedes grabar, no puedes, tomar fotografía, nada de eso, ¿no? Es un poquito muy limitante el trabajo, pero para ello, ¿verdad? Para que puedas acceder, tenemos que generar esa confianza, ese compromiso, ¿no? Bueno, los Maquilting, como su nombre lo dice, son los números 5. Sí, ya que en el Amosh lo llegamos a percibir mucho los Maquilting. ¿Cuál es su función de los Maquilting? Los Maquilting, su función es trabajar, ¿verdad? Con la transformación energética, física, o sea, del cuerpo energético, del cuerpo físico, del cuerpo espiritual, del cuerpo astral, podremos decirlo así, pero también es encontrar las formas de poder proteger a este círculo, ¿no? Ellos, por lo general, es un grupo muy reducido, por lo que he observado hasta ahorita conozco 5. De estos 5, pues son los que de una u otra forma me he acercado un poco a ellos y ya en algunas charlas de manera personal, presencial, pues les he compartido un poco de ese conocimiento, cosas que no puedo compartir en esta plataforma, ¿no? Entonces,
estamos acercándonos un poquito más a la gran mayoría de los círculos y bueno, todo lo que nos vamos compartiéndoles a ustedes, pues son fruto del compartir de los abuelos, ¿sí? Les hablaba yo de un personaje para mí muy importante, muy interesante, que es el abuelito Cipri, ¿verdad? Él fue quien me ayudó a entrar a este cuarto círculo. Se empieza cuarto, se avanza con tercero, segundo y primer círculo, ¿no? O sea, ahí para que pueda uno ir introduciéndose al conocimiento, profundizándose, se empieza de afuera hacia adentro, ¿sí? Contrario a lo que a veces creemos, no es que los que están en el número uno, pues son los menos avanzados, no, es de afuera hacia adentro. Se inicia con el cuarto círculo. Este cuarto círculo tiene uno que hacer 20 ejercicios, son 20 pruebas, ¿verdad? En el cual uno tiene que demostrar 5 cosas. Lealtad, silencio, sí, el silencio, vencer al miedo, humildad y el más fuerte, conocerse a uno mismo, empoderarse a uno mismo, ¿no? Entonces son cinco pruebas que tiene uno que superar y participar en estos ejercicios. De los 20 abuelos son maestros, ¿sí? Del cuarto círculo son 20. Uno por cada tonal. Y hagan de cuenta, uno se dedica solamente al ejercicio de Zipacli. El otro solamente a los ejercicios de Yeyecas, a los ejercicios de Cali, de Cuespali, de Coat, de Miquistli, así, ¿no? En mi caso, aquí su servidor, el ejercicio que yo comparto, trabajo, es con Acatl, Acatl, Atl y pues mi energía, Tlazocteotl, ¿no? Con Ocelotl, el acecharse, ¿no? Entonces, poco a poquito, pueden decir, ay, ¿usted por qué trabaja 3 energías? Bueno, como yo me voy integrando a los círculos de los abuelos, me dan la tarea de que me dicen los abuelitos, bueno, van a venir mis nietos, van a venir ciertas personas muy allegadas a mí, quiero que les enseñes los ejercicios, ¿no? Entonces, yo me encargo de hacerles esos ejercicios. Sí o sí tienes que ser Tonalpúquetl. Ajá. ¿Qué es ser Tonalpúquetl? Llevar la cuenta del tiempo. Por eso es básico. ¿Por qué es importante practicar esto? Practicar el nahualismo tenemos que llevar en la cuenta del tiempo. Porque precisamente necesitamos saber en qué día, o sea, en qué energía podemos hacer ciertos trabajos. No en todos los días para trabajar el nahualismo. ¿Mm? Saber los números, las veintenas, las trecenas. Hoy, en esta trecena de Secoat, por eso iniciamos este proyecto. No porque a mí se me ocurrió, híjole, pues es que hay que hacer esto. No, en este Secoat tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Y debe de trascender esto en todos los niveles, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? Sí o sí tenemos que ser Neptin. ¿Qué es Neptin? Ser abejas. Ser abejas. ¿Qué hace el trabajo? ¿Cuál es el trabajo de una abeja? Va de flor en flor, colectando este néctar, este polen de las flores, para que posteriormente elabore lo que es la miel y la cera, ¿no? Esa miel
es un superalimento, pero también esa miel representa la sabiduría. De esa cera que se hace de la miel, que se obtiene de las pencas de las abejitas que trabajan, se obtienen las velitas sagradas, que con eso lo representamos, le damos cuerpo al abuelito fuego. Entonces, ¿tenemos que trabajar como abejitas? Sí, organizados, en comunidad. Y para nosotros quizá la miel sería el conocimiento. Y para obtener ese conocimiento, ¿cómo lo haríamos? Haciendo las prácticas. Porque la abejita no llega ahí donde está la flor, agarra toda la flor y ya se lo lleva. No, colecta solo lo mejor. ¿Y nosotros cómo vamos a colectar esta sabiduría? ¿Cómo? Haciendo nuestras prácticas, viviendo en el Tonalpoali, compartiendo la palabra, porque el conocimiento verdadero, Neltilistli, jamás muere. Porque para cada uno de nosotros jamás va a morir. ¿Por qué? Porque es nuestra verdad, es nuestra experiencia. Independientemente que me digan, oye, eso no funciona. Sí, quizá para ti no funciona, pero para mí sí funciona. Para mí sí es útil. A mí me ha cambiado mi vida, me ha cambiado mi forma de pensar. Siguatlapastisque. ¿Qué quiere decir Siguatlapastisque? Mujer medicina. Van a decir algunos hermanitos, oye, pero pues yo soy caballero, perdón. Mujer medicina, estamos en dualidad, masculino y femenino en nuestro cuerpo, en nuestra mentalidad, en nuestro actuar, al igual que las compañeritas. Las hermanitas empoderan su energía masculina cuando se defienden, ¿no? Físicamente, intelectualmente, ¿no? Con la palabra, su carácter. Entonces, debemos de saber utilizar la medicina. Ahí de que algunos dicen los hermanitos, algunos abuelitos de conocimiento, y para mí mis respetos, ¿no? Dicen, el poposhkomitl solamente lo puede usar la mujer. El atecocoli, solamente el hombre puede trabajar con el atecocoli. Solamente las mujeres pueden ser guardianas del abuelito fuego. Solamente las mujeres pueden preparar la comida. ¿De dónde sacan eso? No que no que estamos trabajando en la tradición, no que estamos hablando de nuestras raíces. Eso del pensamiento machista lo traen los europeos. ¿Sí? Vamos nada más con su religión. Ninguna monjita puede celebrar una misa. No lo puede. Perdón. Ninguna mujer puede llegar a ser papa, obispo, arzobispo. Vaya, no vayamos lejos. Apenas en este periodo que tenemos a nuestra primera presidenta. Pero en periodos pasados, ¿qué? ¿Qué pasó? Hombres, ¿no? Entonces, regresando a la política, al pensamiento de los abuelos, mujeres y hombres, podemos desarrollar todas estas potencialidades, estas cualidades. ¿Mm? Y en esta imagen, recuerden que ayer lo hablábamos con lo de Atl, no, perdón, fue el día viernes. Hablábamos con lo de Atl, el agua.
la creación, a través del sustento, a través del dejar morir, a través de aprovechar esa muerte para darnos vida a nosotros, ¿no? A través de un ejercicio de la continencia sexual. Quizá esta plataforma no lo podamos tanto expresarlo abiertamente, pero pues ojalá se nos unan ustedes en algunos momentos de manera presencial, en donde pues nadie graba, ¿verdad? Y podemos nosotros hablar un poquitito más libre acerca de esa temática. Sí, no es que sea un tabú, ¿no? Simplemente por las políticas de las plataformas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, esta imagen es súper interesante, en donde participa Tlahuitzcalpantecutli, en donde participa Xolotl, participa también Mesli y toda la energía, ¿no? Bueno, Nahual, esta palabra no lo podemos expresar libremente en un público general. Aquí entre nosotros, pues sí, no entendemos esa parte, ¿no? Llegamos a dimensionar. ¿Eh? Pero nos habla justamente de desarrollar nuestro potencial, de desarrollar nuestra energía, nuestro poder, desde un punto de vista crítico. Sí, hermanita, nahuálicamente hablando, sí. Algunos, estos tres conceptos, los que he encontrado con algunos abuelitos que así lo manejan. Nahual, Nahuatl, cuatro aguas, Nahuati, el sonido, sí. El sonido se genera a través del movimiento de nuestra lengua, de mover nuestras cuerdas bucales para que se genere este sonido. Estamos creando un sonido. Por eso nahuati es sonido. Esta palabra nahuati es sonido. El sonido lo podemos crear alto, bajo o despacito. Despacio. En susurros. Ah. De ahí que viene la palabra del sonido del agua. Es nuestro sonido natural. Es nuestro sonido para empoderarnos. ¿Por qué creen que cuando vamos a la playa, vamos al lago, al río y escuchamos el sonidito del agua, cerramos nuestros ojos, nos ayuda a que nuestro campo áurico, nuestro campo energético empiece a limpiarse? Si no, inténtenlo. Inténtenlo. Algunos le dicen Nahuiat, cuatro aguas, agua líquido o líquida, agua sólido, sólida, agua en vapor, ¿no? Está el otro, agua en atlachinoli. No es lo mismo la evaporación del agua que el atlachinoli, que es el número, ¿verdad? El número 4. ¿Por qué no es lo mismo? Porque es hacerlo a propósito. Por eso en algún momento yo les decía, nos metemos al temazcal y creamos el atlachinoli. Las abuelitas, las sagradas abuelitas, están al fuego vivo. Uf, ahí está presente el abuelito fuego, estuvo haciendo comunión y combustión y trabajo. Llega la agüita medicina y
que nos hace sudar. Y eso lo podemos crear a propósito nosotros. El cuarto agua. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, Nahui 4 agua. Y lo que les presento solamente ahorita son 4. Los que conocemos. ¿Y cuántos son? Son 8. Son 8. Pero denme la oportunidad de develárselos, de presentárselos en una presentación, en un domingo, ¿verdad? Los 8, porque merecen cada uno que yo les hable de manera detallada. Y está hermosísimo el trabajo. Algunas cosas ya lo hacemos. Inconscientemente decimos, "Ah, esto que usted nos está diciendo ya lo hago. Claro, porque lo traes en tus genes, en tu sangre, en tu mente, en tu memoria ancestral náhuatl. ¿Mm? Teumiquistli, la ensoñación sagrada. También vamos a hablar de los diferentes, y eso ya lo habíamos hablado en una, en una clase, ¿se acuerdan? Cuando decíamos los 4 tipos de soñadores, ¿eh? O clases de soñadores, o grupos de soñadores. Hay algunos que llegan nada más, ¿sí? A dormir, y al día siguiente no sé ni lo que soñé. El segundo grupo de soñadores, que si sueñan pesadillas, dicen ellos, porque no son pesadillas, son mensajes de tu guerra florida contigo mismo que necesitas aclarar. Dice, híjole, hoy me programo nada más a descansar. ¿Se acuerdan en algunos sueños? Pues no son importantes. Pero está el tercer grupo de soñadores. Sueñan, se acuerdan, dice, qué feo sueño estuve. Pero esto que soñé me dan algún mensaje. ¿Qué será? Y ahí lo dejan. El cuarto tipo de soñadores. Ensueñan, traen eso a su vida, el que estamos ahorita, lo escriben a veces y le dan sentido. Oyes, esto que soñé puede que pase en mi vida. Debo de tener mucho cuidado. Pero ahí se queda. El quinto, que es la vida del nahual. Ensueña con un propósito. Trae sabiduría a través de ese sueño. Lo interpreta, lo aplica en su vida cotidiana. Pero sobre todo, va y sana a las personas. Pero también va y daña a las personas. ¿Se puede? Esa es la misión. Soñar todos sueñan. Dormir todos duermen. Pero dormir con propósito, con objetividad, no todos. Y nosotros debemos de hacerlo como el grupo número 5. Nosotros debemos trabajar como los del grupo número 5. Malina al pastilistli, la medicina de las plantas y de la naturaleza. No es otro grupo. Es una práctica. Debemos de conocer mínimo las plantas que nos den energía, las plantas que nos sanan, las plantas, la esencia de las plantas que pueden potencializar, dar fuerza a lo que hacemos. Conocer las plantas.
meter en la mente y corazón de las plantas. Saber sanarse con los árboles, con las plantas, con la tierra. Por eso dice con toda la naturaleza, con el agua, con el sol, con todo. Yo les platicaba cuando está uno sanando, ¿no? Por ejemplo, la limpieza energética y levantar el tonal, limpiar el náhuatl. Llega un momento que estás sanando como 5 personas. Híjole, sientes tu energía, miren, el bajón. Y lo que yo hago, si no hay un árbol cercano, no lo abrazo de frente, no, hacia atrás, como si lo cargara este arbolito. Y me pongo en posición fetal, pegado esta cabecita con toda la columna hacia el árbol, para que transmute toda esa energía y le hablo al arbolito para que me ayude a transmutar. ¿Sí? Porque la mayoría de la gente dice, oiga, yo también quiero que me sane, que me saúme y todo eso, sí. Y llega otro, y llega otro, y llega otro, ¿no? A veces tenemos la mentalidad de que, híjole, como el doctor no es su consultorio, viene otro y yo, te receto esto, con esto ya te vas a curar. Pero es que acá se trabaja con la energía, ¿no? Pero también está la otra parte que luego decimos, híjole, pues ya llegó y ni modo que le diga, no, ya no te voy a sanar porque ya me cansé, ya me gasté energéticamente, ¿no? Pero sí es necesario controlar esta energía, o sea, saber cargarse de energía. Y, sobre todo, que nosotros podamos emplear esta medicina. Xochitlahtoli, la palabra florida. ¿Dónde están nuestras plegarias? A lo largo de todas estas clases, hermanitos, yo les estuve compartiendo, a lo largo de estas clases yo les estuve compartiendo muchas plegarias. Tanto así, por ahí el hermanito Tosnene ha estado compartiendo esas plegarias. Y un comercial, esas plegarias de las energías, estamos plasmándolos con el hermanito Alejandro en las playeras. Hagan de cuenta, aquí está el tonal como esta playerita, y atrás tiene la plegaria, la frase. Justamente es para analizar. A lo que me refiero, que vamos a tener nuestra palabra florida. Dentro del poemario que les compartí, el de los niños y de su servidor, ahí están algunos, son plegarias. Y estamos en este proceso. Antes de que termine el año 13 casa, tendremos nuestro libro junto con las palabras nahuálicas. Inclusive, para ello, para poder analizar el cómo, para qué utilizar este libro, les daré un taller. Ya que tengan su libro, pueden ir marcando, esto lo puedo hacer de esta manera. Es un tipo guía de reflexión y conocimiento. Y si ustedes tienen algún cuento, algunos poemas, los podemos incluir. Va a ser es un libro en donde todos vamos a colaborar. Si tienen algún texto, se puede implementar. Porque justamente es eso, es hablar de una comunidad, es hablar de una hermandad, no tan solo en palabras, ¿no? No tan solo es en palabras, sino es hacerlo. Porque yo les puedo hablar, mis hermanitos, es una comunidad como los carrizos. Pero yo agarro el libro, solamente mi conocimiento. No, que yo soy el maestro. No, debemos de practicar, hermanarnos, ayudarnos entre todos.
¿sí? Así como la naturaleza nos da todo, el sol, el agua, el aire, la tierra, las flores, también nosotros debemos de ayudarnos. Porque si fuera el sol, que nada más dice, no, pues yo soy el que genera la luz y el calor, solamente para mí, ustedes no, 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 no es así. Esa es la palabra florida. Es lo que les decía en alguna, en alguna mañana. Ese es filosofar nahuálicamente, ¿no? Entender el sentido de pertenencia. Entender y comprender que yo puedo hacer que el día de hoy tenga un mejor día a mi hermano, a alguien más, ¿sí? Mishkoate, Mishkoate perdón, Mishkoate mach chikawalistli, tamachikawalistli, la medición de la geometría y el tiempo. Todo es geometría, todo es tiempo, ¿no? Todo es geometría, todo es geometría, todo es geometría, todo es geometría, todo es geometría. Nuestro cuerpo es geometría y está representado con el universo, con las Pléyades, con todo lo que nos rodea, que nos encanta medir, ¿no? Saber el tiempo, saber el momento preciso, como el día de hoy, como nos lo muestra aquí, miren, Miquisli. Me gustó esta imagen. Vean cómo en la boca de Miquisli sale un cuchillo de pedernal enorme, ¿sí? Y en su naricita tiene un cuchillito. Dice, valora el hecho que estás respirando, valóralo más, porque al estar vivo tú puedes dar vida o matar. De aquí sale el conocimiento. Uno, dos, dos ojitos estelares, tonal y nahual, la medicinita que sale del oído. Estas son las flores de cempasúchil, cepoali, sempoali, sempoalxochitl. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Chicuase, que se refiere al miquistli, por eso la flor de cempasúchil es para nuestros ancestros que ya trascendieron, ¿no? Esa es la realidad. Es como lo más básico. Hay cosas que ya lo practicamos, hermanitos. El Naui Olin, el cuatro movimiento. Y este ojito que vemos aquí, lo encontramos en la gran mayoría de las culturas. Grupos, sectas, organizaciones, hermandades. Ustedes más que nadie saben. El del triangulito y el ojito, ¿no? ¿Y qué creen que también nosotros tenemos aquí? Miren, el triangulito y el ojito. ¿Ah? ¿Qué decimos? Solo que nosotros no dividimos este triángulo, todo está unido, en conjunto, todo en comunidad. Totalmente contradictorio que hasta dividen este pirámide, hasta arriba está uno, los demás están abajo. Los demás sostienen y nosotros no, nos unimos. 4 círculos de los abuelos de la cofradía, los Huehuetecolotl. Trabajo con los 4 Tezcatlipoca, ¿no? Atl, los elementos Tletl, Tlali y Eyecatl. Y todos están en nuestro cuerpo, por supuesto. Tlamatilistli,
Sabiduría. Ixpetlanilistli, conexión, iluminación. Tlacayopatilistli, cambio de piel. Y Yolchicahualistli, fuerza de voluntad, fortaleza. Son cuatro cosas básicas, cuatro claves, como le dicen los abuelitos. Para ellos estos son muy sagrados. Tlamatilistli es la sabiduría, el conocimiento y lo relacionan mucho lo relacionamos mucho con el rumbo oriente, el de la luz, el conocimiento. Ixpetlanilistli. Ixpetlanilistli se refiere como ese rayo. La traducción literal es como ese rayo tan rápido. Ese aire que pasa fresquecito. Es ese momento cuando dice un hermanito, estoy meditando. Y de repente me llega eso que estoy buscando. Eso se le llama Ixpetlanilistli. Estoy aquí sentadito, contemplando lo hermoso de aquí del campo. Y de repente llega el colibrí, hace un círculo, sube y baja y se va. Para algunos pueden decir, es un ave que tiene hambre, que tiene sed. No, nos trajo un mensaje. Estoy aquí pidiéndole, abuelito, viento, ayúdeme, miren, aquí estamos, con mucho respeto. Y llega el airecito fresco, se va, inclusive sientes cómo entra en tu cuerpo. Para algunos pueden decir, sí es algo, eres muy supersticioso. No, no, es algo que debemos de entender esa parte. Ixpetlanilistli, tlacayopatilistli, cambio de cuerpo, cambio de nuestro cuerpo físico, energético, alimenticio, espiritual, nahual, tonal, y el cambio que se refleje en nuestros actos, en nuestras acciones. Es un cambio integral. Y el chicahualistli. No puede haber todo eso que acabamos de mencionar, conocimiento, conexión, cambio, sin la fuerza de voluntad. Sí, está muy hermoso ese conocimiento. Sí, sí. Es hermoso conectarse en meditación, que algunas culturas le llaman la iluminación y todo eso. Pero que lo hagan los demás, yo no. Por eso son súper interesantes que nosotros no lo aprendamos como nahuales, que no nos olvidemos en el trabajo. ¿Mm? Estos cuatro. Nahui. Tezcatlipoca-costic, Tezcatlipoca-yayautic, Tezcatlipoca-chichiltic, Tezcatlipoca-xoxoctic, xiuhtic, aquí me faltó una N para que digamos I, Juan, ¿no? Ahí está. Son cuatro. Son cuatro extremidades. Son cuatro rumbos. ¿Ah? Son cuatro elementos que tenemos aquí, más nuestro tonal y náhuatl. ¿Eh? Bueno, ese es el Nahui-Oli. Son cuatro intentos de la humanidad, que nosotros somos el quinto sol, pero ya estamos en el proceso del sexto sol, que estamos uniendo lo raciocinio, lo espiritual y lo nahual. ¿Mm? Ahorita en las redes, en la gran mayoría ya empezamos como ese despertar. Oyes, hay algo más. Todo, si no la gran mayoría, está pensando en eso. Eso de Dios, el infierno, pecado.
ya no llena este pecho. Siempre hemos sido rebeldes. Ya no llena, ya no convence. Dios, infierno, pecado. El que te dice que el pecado es malo es el que peca más. Pederastas, violadores. Pero es Teopishki. ¿No? Bueno, vamos avanzando. Chimal Tonali. Sí o sí tenemos que protegernos y debemos de crear nuestra energía, nuestro Chimal Tonali, nuestro campo áurico. ¿Y cómo lo vamos a fortalecer? En nuestra ensoñación. Al soñar objetivamente, lo primero que debemos de aprender es crear nuestra protección, nuestro campo áurico. El trabajo con Tezcat, el trabajo con nuestro espejito. ¿Dónde lo tengo el mío? Por aquí lo tenía. Aquí está. El trabajo con nuestro espejito de obsidiana. Básico. Por eso cuando decíamos desenfocar nuestra vista y trabajar con nuestra vista periférica, nos ayuda a detectar aquí energías, movimientos. Y eso nos va a ayudar a fortalecer la protección de nuestro campo áurico. Trabajo con la energía sexual. Otra de las cualidades que nos eleva la energía. Chicome cuellos, limpieza y empoderado de estos puntos energéticos, ¿no? Son 7, recuerden. Color, Ihuitl, Pantli, Xochitl, Topili, Chalchihuitl y Tecpal. ¿Sí? Que sería el alacrán, que está en la parte sexual, el pluma, o algunos le dicen plumón, la pluma, que está entre eh, nuestro xictli, nuestro ombligo. Me cuesta de náhuatl y brincarme al español, se me cuatrapea la mente, ¿no? Ajá, nuestra sexualidad y el ombligo. Ahí está el ihuitl. En el ombligo la bandera, la identidad, de dónde venimos. La flor, que se genera aquí la flor. Topili. Topili aquí cerca de la garganta, todo esto. Conducto. El servir. Nuestra palabra debe de usarse para servir. Tampoco ser servil, ¿eh? Una cosa es servir, otra cosa es ser servil. Sí, lo que digas, patroncito. No, 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 no. No es eso. No es eso. Chalchihuitl, jade, fluye aquí. Tecpa, conocimiento. Cuchillo de pedernal. Tenemos que limpiarlos, tenemos que sanarlos, porque no es nada fácil, también es un trabajo integral, ¿verdad? Teotlamanilist, ofrenda con medicina. La ofrenda con medicina. ¿Y cómo es? Cuando tomamos las plantitas sagradas, cuando comemos las plantitas sagradas, debemos de objetivizarlo para elevar nuestro campo áurico protector. Tlatemiquilistli viaja en el sueño para sanar. Este es un trabajo que también fortalece nuestro campo áurico. Muchos los he visitado, muchos me han visto y pues vamos allá en el sueño, platicamos, tal vez físicamente no me ven, pero a través de la palabra llegan a escucharme.
La intención de estos viajes es ir, llevar medicina, platicar, mostrarle de una otra forma el camino. ¿Lo pueden hacer también ustedes? Sí, con la práctica. Todos podemos. Todos podemos. Dícese muchos, yo soy un sanador. Y yo, a veces no es necesario. No es necesario enaltecer todas nuestras cualidades, es mejor demostrarlo, ¿no? El hecho de decir y actuar debe de haber, como siempre les he dicho, es una congruencia, ¿verdad? Una congruencia. Debemos de trabajar ese camino. Y créanme que en soñar y viajar en el sueño podemos sanar nuestro pasado, nuestro presente, quizás hasta nuestro futuro. Lo que algunos le llaman abrir caminos, ¿no? Luego dicen, sáname, ábreme mis caminos. No, pues imagínense, si yo tuviera las llaves, abro mis caminos, todos mis caminos, y vámonos. No, eso, eso quizá no es que lo desacredite. Eso, hermanitos, no le podemos darle esa facultad a otros. Nosotros tenemos que abrir nuestros caminos. ¿Cómo? A través de este sueño, a través de este viaje en el sueño, pero también a través de esta palabra que damos, a través de este actuar. Decimos, ábreme los caminos para la abundancia. Ajá, pero ¿cómo va a llegar tu abundancia si estás? No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo amigos, no tengo contactos. Tú sí se te hace fácil porque pues tú tienes contactos. Pues realmente, ¿cómo quieres que otra abra tus caminos? ¿No? Tienes que, tienes que ofrendar ese trabajo. Ahora bien, ¿qué tan importante generar esta energía? Muy importante, hermanito, de vital importancia. Fortalecer nuestro campo áurico, nuestro domo personal. Desafortunadamente, hay personas con muy mala vibra que no nos quieren ver, que nos autorrealicemos. Algunos dicen, ¿qué me van a envidiar a mí si no tengo ni carros, ni casa propia? Yo no tengo nada, soy un... Hay gente que nuestra actitud, nuestro modo de pensar, nuestro modo de ser, les molesta. Ujú, les molesta. Por eso es importante protegernos, cuidarnos, este campo energético. ¿Y cómo puedo saber que mi campo energético está contaminado? Yo sé que para muchos dicen, no, es que usted habla muy... Eso ya no debería de hacerse, imagínese que... Pues existe. Así como existe la luz, así existe la oscuridad. Así como existe la bondad, existe la maldad. Agarro un huevito, ¿sí? Agarro un huevito y le doy aliento y empiezo a limpiarme en espiral, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Hay dos formas de la que me han enseñado. Si tienes un click wheel, o sea, donde ponen el fogoncito, lo metes el huevito y lo tapas con esta ceniza y brasas calientes. Cuando está súper cargado de energía, explota, pero lo transmuta el abuelito feo. Hay otra forma que muchos creo que ya la saben. Después de limpiarse, lo parten el huevito y ahí aparece en la yema, la puedes leer la energía que traes, la energía que portas. ¿Ah?
El huevito solamente es un vehículo. Es un vehículo por el cual, pues, transmutas tu energía. Ahora, soy muy amante de los animalitos y todo. Bueno, pues agarra una flor, también tiene vida. Agarra una piedra, también tiene vida, vibra, que es mucho menos perceptivo, claro, pero sí funciona. ¿Mm? Al mismo tiempo, hermanitos, es necesario hacer esto, porque los que estamos ahorita ya bien decididos, yo sí le entro al círculo, yo sí lo hago. Ten- Cuando creamos nuestro campo áurico, nada más de nosotros, nuestro. Pero cuando nos reunimos 20, los 20 hermanitos, nos tomamos de la mano, que es la derecha, toma la izquierda, y la unión es esto. ¿Qué simboliza? Tú me proteges y yo te protejo. Esta parte, nos unimos los 20 y hacemos un campo áurico mucho más grande y más fortalecido, con nuestras intenciones, con el poder de todos. Y al estar reunidos, aunque llegue, y es lo primero que se hace en una reunión de estos círculos, que ya lo empezaremos a practicar en estas reuniones que estamos haciendo de manera presencial en los diferentes sedes. Creamos un campo áurico que puede llegar otra energía y es un domo, un medio círculo en donde quiere entrar, rebota. No puede entrar, no puede acceder ni hacer daño. Tan solo eso, esto tan solo lo hacen los abuelitos, en todos los lugares. Los que entienden un poquito de la energía, saben. Los que han intentado ensoñar, saben. Las iglesias, las catedrales más grandes, hay esa energía protectora que no te permite tan fácil entrar y sacar lo que quieras. Algún hermanito me decía, oye, es pues así tan poderosos y todo lo que dicen, grandes nahuales, ¿por qué no van al Vaticano, donde están aguardados todos estos amochtin sagrados de nuestros abuelos? ¿Por qué no van y los traen? Les digo, porque está protegido el lugar. Hay un domo invisible, hay una protección invisible que quieres entrar, te saca para afuera, te manda hacia afuera. ¿Eh? Y eso lo debemos de empezar a practicar para protegernos. Va a haber un momento, estos 20 que vamos a formar el círculo, estamos aquí. Bueno, grupo, necesitamos sanación para el hermanito Enrique. Nos unimos para la sanación en el día de hoy a las 11:40 de la noche. Todos, a esa hora, prendemos 2 velitas, nuestro tezcar, nuestra flor, y empezamos a generar la energía. Hacemos nuestra plegaria. Enviamos esta sanación hacia ese hermanito. Y si es posible, que tome una foto donde está para, a través de la mente, enfocarlo, enviar esa sanación. ¿Funciona? Funciona. ¿Le, se logra llegar la energía? Sí. Pero el que vamos a sanar a las 11:30, todos mis guardianes, les pido su protección, pero su permiso para que los hermanitos me envíen
me envíen esa energía para sanarme, ¿no? A esa hora yo también cierro mis ojos, que a mí me van a sanar a través de esta resonancia, esta energía magnética llega para nuestra sanación, para nuestra fortaleza. Es de ese nivel que nosotros debemos trabajar, sí, y eso es apenas muy poco. Apenas es la introducción. ¿Podemos hacer muchas cosas más? Sí, es por ello que algunas clases los mantendremos en Zoom o los descargo, no sé cómo le vaya a hacer yo, porque tendremos que cuidar esa parte. Sí, hermanito Martínez. Wally, Temastiani, hermanito, Oli, Oli. buenas noches. Nada más una pregunta. Yo ya intencioné mi espejito para mi ensoñación de esta noche. Ya está preparado con agüita de lluvia. Afortunadamente tuve la gracia y la fortuna de la abuela Chachituicle. Está lloviendo y ya recolecté. Ya puse mi espejito, ya le puse la sal y ya lo tengo aquí a un ladito de la cama. La pregunta es si vamos a hacer la práctica. Quiero participar pues en esa práctica para mandar energía a mi hermanito para su sanación. Eh, ¿Lo puedo retirar o ya lo dejo ahí? Mi Ya lo espejo. puedes dejar ahí. Entonces ya nomás prendería las puras velas. Las puras velitas, tu plegaria, tu intención, a quién quieres enviarle la sanación. También tienes que avisarle para que te dé esa apertura, es pedirle permiso, ¿no? Dame la oportunidad de irte a sanar. Tal vez tú no me percibas como tal, como este cascarón, pero yo ahí estaré. No te preocupes, no tengas miedo, ¿sí? Solo Eh, intenta estar más perceptivo. Yo estaré y no voy con maldad. Y dile a tus guardianes, porque aquí, donde quiera que estemos, hay guardianes. Decirle, bueno, me van a visitar, denle la oportunidad de estar aquí. Porque yo lo he hecho y algunos hermanitos tienen su energía muy fuerte. ¿Y qué pasa? No me permiten entrar, ¿no? Sus guardianes están ahí al acecho, listos para atacar. Y digo, no, yo solo vengo con buena intención. Pido permiso y si ustedes creen que yo no puedo pasar, no pasa nada. Yo me regreso y hago lo que tenga que hacer. ¿Sí, hermanito? sí, Temastiani, si me repite el nombre completo del hermanito que vamos a compartirle energía para su sanación. Lo elegiríamos. Lo elegiríamos ahorita, no sé si saliera ahorita alguien que dijera, pues yo quisiera que me vengan a sanar, no me siento así, asá, ya sea en este plataforma o en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, y lo hacemos. Ahorita, hermanito, le mentiría en específico, no es fulano de tal, no, ¿sí? Quema, Temastiani, quema. Sí, hermanito Carmelo, ¿lo escuchamos? Ujú. Bueno, parece que levantó su mano el hermanito Carmelo, pero no sé si es que su micrófono no le funciona. Ah, ya. Maestro, buenas noches. Buenas noches, Este, hermanito, bienvenido. gracias. Nada más compartirle, yo mi espejo aún no lo he preparado, sigue energéticamente pues impuro. ¿Qué recomienda? Pues obvio no usarlo todavía, ¿va? Lo que puede hacer usted, hermanito, es hacerle una limpieza. Recuerde que el que lo forja el espejito, pues le impregna su energía, al momento de pulirlo y todo eso. Lo que puede hacer es meterlo en agüita, bajo la luz de la luna,
echarle 7 pizquitas de sal, debe de ser sal de mar. Por aquí yo tengo un poquito también de sal de mar, sal de grano, ¿no? Le pone 7 granitos, ¿no? Y le habla. Bueno, espejito, el día de hoy quiero que trabajes conmigo, quiero que seamos un equipo, trabajemos juntos, muéstrame el camino, permíteme ser yo parte de ti, tú de mí, ¿no? De esa manera lo limpiamos y le damos igual 7 alientos. De una otra forma, hacemos que este espejito se adhiera a nosotros con nuestra energía y con nuestra protección, ¿no? Después de esos 7 alientos, los 7 puntos energéticos, los 7 cuellos en nuestra sexualidad, en nuestro vientrecito, nuestro ombligo, nuestro corazón, nuestro topili, nuestro chalchi y nuestro tecma, ¿no? De esa manera usted lo puede trabajar, ¿verdad? Con salita, el salita es muy protector, sahumarlo con tabaquito, con pericón, con copalito, tratarlo realmente como una herramienta sagrado, que sí lo es, con ese respeto. Sí, hermanito Carmelo, y de ahí pues usted ya lo puede trabajar, ¿no? Es una herramienta súper importante. Nuestro espejito de obsidiana, nuestro atecocoli, nuestro poposhkomit, nuestro morralito y nuestro bastoncito. Son herramientas que no nos deben de hacer falta, a veces ya para la sanación, a veces ya sea para sanarnos a nosotros mismos, que debe de ser periódicamente también en cada trecena, sahumarnos, bañarnos con nuestra agua de sal, ¿verdad? Inclusive limpiarnos con un huevito. Todo esto debe de ser periódicamente. ¿Por qué? Porque trabajamos con con energía. Inclusive para los que de una u otra forma nos llega la oportunidad de sanar, hay que estar en constante limpieza. Porque sí o sí, si ahorita nos ponemos a sanar a un hermanito, un poco de esa energía que trae se nos adhiere a nosotros. Y tenemos que sacarlo, tenemos que limpiar nuestro cuerpo sagrado, ¿no? Sería de esa manera, hermanito Carmelo. Espero haberle respondido su pregunta. Sí, muchas gracias, maestro. ¿Sí, hermanito? ¿Alguien más, hermanitos? Ajá, sí, hay que hacerle la limpieza, hermanito. Hay que limpiar nuestra energía. Ujú. Muchas gracias. 11. ¿Qué más, Nognitzin? Sí, hermanito. Ah, ¿alguien más, hermanitos? ¿No? Sí, Bueno, yo Temastiani, sí, hermanita. Temastiani. Adelante, adelante, le escuchamos, Perdón, 11. es que tenía la manita levantada, pero creo que no la vio. Preguntarle, por ejemplo, ahora que estuvimos haciendo el trabajo con la velita y el espejito de obsidiana, lo que observamos ahí, ¿eso es un portal, maestro? Porque Así es. yo vi cosas ahí. Primero me empecé a enfocar, como nos dijo en el ejercicio, que se ve la flamita como a través del espejo de obsidiana. Pero ya enfocando y trabajando, pues empecé a ver algunas cosas ahí en esa. Entonces, después de hacer ese trabajo, se limpia el espejito, así como nos dijo ahorita con salecita y eso. Ujú. Así es. Sí, hermanita. Así usted lo puede trabajar. De hecho, el espejito es un portal, pero el primer portal es abrir nuestra mente, expandir nuestro pensamiento, nuestro sentimiento para poder vibrar en este plano, ¿no? Sí, Sí, maestro. hermanita. Gracias. Y siempre hay que limpiar a su espejito con agüita de sal, le agregan un poquito de pasote, un polvito mágico que ustedes ya saben qué es lo que lleva, ¿no?
es irlo limpiando también. Nuestras herramientas, tanto Tecocoli, también Poposhcomil, porque se van contaminando, quieramos o no, se van contaminando con la energía que trabajamos, ¿no? ¿Sí, hermanita? Bueno. Gracias, Hermanita, sí, hermanita, y Canoche Noyolo. La hermanita Antonia, ¿la escuchamos? Buenas noches, Temastiani. Buenas noches, hermanita. Tengo una duda. De ahorita de los 4 Tezcatlipocas que nos dio, que nos dijo que era Tezcatlipoca, Costic, Yayauqui, Chichil, ¿qué Ujú. significan, abuelito? Tezcatlipoca Caustic, el espejo humeante amarillo que es del conocimiento. ¿Qué significa Tezcatlipoca? Significa o es la acción de que aquí está mi espejo, es oscuro, es mi conciencia, es mi ego. Necesito yo reflejarme aquí. Pero hay cosas que no me permiten reflejarme aquí con el Tezcatlipoca Caustic, el espejo humeante amarillo. Y el espejo humeante amarillo representa el conocimiento. Es el ego de nuestro conocimiento, porque luego decimos, pues yo ya me las sé todas, por eso estudié una maestría, un posgrado y bla, 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 bla. Ese conocimiento eleva nuestro ego. ¿Mm? Es trabajar con ese Tezcatlipoca, ese espejo humeante amarillo del conocimiento. Entonces, no, si no es importante tener conocimiento, sí. Por eso decimos, entre más sepas, debemos de ser más humildes y debemos de compartir ese conocimiento. Y ese conocimiento debe de ser útil, práctico para nuestra vida cotidiana, ¿sí? No podemos ser una biblioteca andante. Ya me leí todos los libros de Castaneda, de Grinberg y de todos los académicos, estudiosos. Es bueno conocerlo, sí. Pero ¿cuánto de todo ese conocimiento lo estás practicando? Ni uno, ¿no? A eso se refiere el Tezcatlipoca Caustic. Tezcatlipoca Caputztic o Yayautic, el espejo humeante oscuro. Nos habla de esa conciencia, nos habla de esa conexión que muchas veces no nos deja ver lo que somos realmente nosotros. Hay un humo oscuro, ¿cuál es? Representa todos esos conceptos condicionantes que nos ponen la religión, que nos pone el sistema económico, que nos pone el sistema educativo, que nos pone e impone el sistema de salud. Porque a mí me conviene de las farmacéuticas que tú me compres y compres pastillas, yo me hago más rico y tú te enfermas más. Tezcatlipoca Chichiltic, rojo, es el espejo humeante rojo que representa a Xipetotec. ¿Qué es Xipetotec? El cambio. Ese humo que es la energía que me debe de dar la fuerza para cambiar. Sí, qué hermoso, no debo de ser muy egoísta, pero si eso que conozco, si eso que ya me di cuenta que es lo que me domina, me controla, me manipula, no me hace cambiar. Ahí está el espejo humeante rojo. El Tezcatlipoca Xuxucti, verde o azul, del rumbo sur, nos habla de ese espejo de la fuerza de voluntad. Decimos, yo soy un simple ser humano, yo no tengo la fuerza de voluntad para salir adelante. Sí, estaría bueno, pero no tengo. Es esa la indecisión. Y al ratito, pobrecito de mí, mira, yo soy tan desdichado. Sí, pero tampoco no haces nada para que tú puedas salir adelante. Oportunidades
Ay, para autorrealizarte. Pero dices, Diosito, por ahí si hay unas paquitas de dinero en el cielo, mándamelos. No van a llegar. O Diosito, dame la salud. No va a llegar. Dice el espejo humeante azul o verde. Tú eres la misma medicina. Ajá. A eso se refiere estos tezcatlipocas. Estos tezcatlipocas son humos que debemos de quitar para vivir y que están alrededor nuestro. Nosotros somos el centro para nuestra autorrealización. ¿Sí? Tezcatlipoca es eso. Tezcatlipoca practica el arte del engaño. ¿Engañamos a otros? No. A nosotros mismos nos autoengañamos. Ajá. Es esa parte, hermanita, lo que nos habla de los Tezcatlipoca. Es su función. Y están en nosotros. ¿Sí? Espero haberle respondido su pregunta, hermano. Sí, he vuelto. Entonces, por ejemplo, nosotros se puede trabajar con cada uno de ellos. Así es. Es el trabajo. Es una misión. Como nahualitos nos toca trabajar con eso. Porque imagínese, al ratito, y eso ha sucedido, como yo ya sé sanar en la distancia, ya me siento hasta acá, mire. Uf, véame, ya donde camino, ya póngame una alfombra, porque no, es importante trabajar con ellos. Porque todo conocimiento, toda práctica está en dualidad. Si nos dejamos dominar por la parte del Tezcatlipoca, cuidado, ¿no? También nos puede llegar a convertirnos en personas arrogantes, pero no debe de ser así. Un nahual, por eso decimos, es discreto. No es que veo que alguien está sanando, no sabe, ¿no? Tranquilo, deja que haga su trabajo. Haz que los otros, haz que ellos crean que ellos saben más. Y tú, tranquilo, el arte de la sutileza. Solo cuando te pidan, pues órale, ayuda. Y si no, tranquilito. ¿Sí? Es el arte de los Tezcatlipoca. Y Sí, he claro, tiene vuelto. mucho más. Ujú. Gracias. ¿Qué mano, Nitzin? Hermanita, me parece que la hermanita Ángela de Franco, algo así como vi que tenía una pregunta, o yo me confundí, pero bueno, si es que no, vamos con el hermanito Yaoye Yekatzin. Ujú. Bueno, creo que fue mi visión periférica. Hermanito Yaoye Yekatzin, lo escuchamos. Tlazohcamati Temasteni, pero creo que iba la hermanita Rita, creo, primero. Temasteni, le cedo la palabra. Adelante. Claro que sí, adelante, hermanita Rita, la escuchamos. Buenas noches, Temesteni y hermanitos. Buenas noches, hermanita. Ahorita escuchando lo de la ensoñación, bueno, yo soy 10 agua y tengo sueños, muchos sueños. Nada más que la mayoría de mis sueños son perturbadores, casi todos son pesadillas muy fuertes. No lo sé leer todavía mis sueños. Tengo mi espejito de obsidiana, lo traigo todos los días en el cuello. Nada más que en una ocasión se me estrelló y tiene ahí como una abolladura, se quebró tantito. Mi pregunta es, ¿cómo puedo, no sé, cómo mejorar mis sueños? Porque de verdad a veces me levanto y me levanto como hasta angustiada por lo que sueño. Mayormente es mucha sangre y violencia y así, sí, pesados. Y con respecto a mi obsidiana, me había comentado el hermanito Samuel que tenía que a lo mejor darle las gracias y ponerla ya en la tierra y adquirir una nueva. Pues estas serían mis preguntas.
¿sí? Sí, de hecho, el espejito también, nuestras herramientas también debemos de entender que tienen una vida, pero también debemos de entender que va a haber momentos que hay que dejarlos que transmuten, ¿sí? Si se quiebran, se estrellan, ¿no? Es por algo también. A veces los cargamos, se carga de mucha energía y ellos son los que se ofrendan para que toda esa energía no llegue a nosotros. A veces no llegamos a entender de decir, bueno, es un simple espejito, no tiene vida. Le damos vida a nosotros. Inclusive le pedimos que sea nuestro protector, porque es un portal, como decía la hermanita. Si ya se estrelló, ya se quebró, darle las gracias, ahumarlo y regresarlo a la fuente, que es la madrecita tierra, ¿no? Pues es de esa manera. Ahora, sobre el trabajo de los sueños, denme la oportunidad de este domingo, por eso lo puse en este orden, Teomiquisle, la ensoñación sagrada. Vamos a trabajar de estos 5 tipos de soñadores, y después viene cómo podemos nosotros programar esta hermosa computadora y el cuerpo sagrado que tenemos para viajar en el Mictlampa, vencer esos miedos, eliminarlos, difuminarlos, para que tengamos nuevos sueños más lúcidos y agradables. ¿Se puede? Sí se puede trabajar con esta energía. Solo hay que hacerlo de manera consciente. Si no llega a suceder, pues invitamos ahora sí a los hermanitos a que vayamos y nos ayudemos a lograr este trabajo, ¿no? ¿Sí se puede? Sí. Podemos ir viajando en la insomniación. Entonces, en la próxima clase justamente vamos a hablar con esta energía. Vamos a trabajar con esta energía. Son los primeros 4 importantes. La primera temática, ahorita información general. Y el siguiente, vamos a hablar de Teomiquilistle. La importancia de decir Tanestili Nokniwa. A veces decimos, así es que nomás me está saludando el maestro o el hermanito. No, tiene un significado muy profundo de acaba de amanecer y decir Tlanestili. Y al primero que le tengo que decir Tlanestili es al que veo en el espejo donde me peino, donde me arreglo para ir al trabajo. Nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, denme la oportunidad el día domingo, trabajamos con eso. Bueno. Plazo, Mati, Temashtiani. ¿Qué mano, Ignitzin? ¿Sí, hermanita? Hermanito Yaui Yekatsin, ¿lo escuchamos? ¿Qué más, Plazo Kamati Temastiani? Muy buenas noches a todos y volver con ustedes. Habíamos estado perdidos, bueno, no perdidos, sino resguardados en cuestión de, a veces de señal y ya saben, que ese es el relajo para de todo mundo. Y saludar a todos nuestros hermanitos y pues bueno, no he participado mucho en el grupo porque hemos estado trabajando aquí en casita y pues afortunadamente hemos estado bien gracias al gran dador de vida y con salud. Este, he tenido, obviamente he seguido las clases ya un poco atrasadas, pero sí obviamente con las velitas y con la parte de los ejercicios que se da con la obsidiana. Sí, obviamente, pues bueno, parte de mi tonalama, pues está Mixcoatl, ¿no? También. Entonces es la parte de la ensoñación a través de los seres de que no, bueno, obviamente como sabemos. Y Temastiani, ha llegado información, pero no ha llegado como yo no la he llegado a interpretar. Y hay a veces que sí duele la cabeza. Me ha estado doliendo, he estado haciendo los ejercicios, he estado haciendo pautas
A lo mejor por ahí hay algo que no entiendo y sí pedir ayuda aquí a usted o al grupo para ver una cierta circunstancia que me tiene así como que algo que no me mueve, algo que no me cuadra y me está dando mucha ansiedad. Yo no lo puedo ver porque obviamente es por la misma ansiedad. Ya tiene más o menos casi 8 días, 8 o 9 días más o menos. Entonces sí he estado trabajando con la parte de la medicina, pero va más allá de la parte de la medicina herbolárica y la parte donde yo me puedo digamos que de una cierta forma bloquear, porque soy consciente que me estoy bloqueando, pero sí hay una como ansiedad por ahí o hay un proceso que realmente no quiero tocar. Esa sería esa parte, Temastiani. Por eso no he estado tan activo en cuestión de eso. A veces sí, como que a veces llega esa parte pero es un miedo, pero no un miedo de pavor, es como un miedo de ansiedad. Eso más o menos así lo identifico. Entonces, sí estamos afectados un poquito, entonces, en ese sistema. Y nada más eso sería compartir mi Intilistli, aunque sí, obviamente pongo el jarrito con el agüita y el ocote de que una vez nos dijo usted, el jarrito y el ocote y tantito copal. Creo que más o menos fueron las primeras clases, pero sale turbio, sale medio turbio, entonces ahí ya no me pareció. Entonces, de esos 9 días que tengo, desde ahí he empezado a sentir esas sensaciones, temas tiene. Nada más quería compartir esa parte. Tlazocamatimia. Sí, hermanito. Recuerden que la limpieza energética periódicamente también funciona. ¿Por qué? Porque trabajamos con la medicina. Máxime, por su trabajo de usted, tiene que tocar cuerpos, tienen energía. A veces decimos, no, pues no pasa nada. Sí pasa algo. A veces hasta el mismo paciente, la misma persona que nos pide que le demos un masaje, los ahumemos, aunque no lo toquemos, trae una carga energética. La misma persona no lo sabe, se le adhiere. Entonces, pues vamos nosotros colectando toda esa energía y en ocasiones, pues nos toca cargar con eso. Y para ello hay que irlo transmutando, ¿no? Causa curiosidad de algunos hermanitos de que cuando hacemos nosotros la sanación, aunque suena como que muy pedinche, luego les digo, pues vayan por los tezcatlicoca, ¿no? Los refrescos. No como una forma, ya, págueme, ¿no? Es que necesito utilizarlo para eructar. Eructar es una forma de expulsar esa De energía, sacar. no quedarnos con la energía. Porque Sí, sí, quierase o no, al se queda. volvernos muy perceptibles, muy perceptivos, porque tenemos que percibir la energía, es una de las cualidades muy fuertes que nos toca hacer. Entre más perceptivo seas, estás más vulnerable a que se te adhieran energías. Pues para eso están las limpias, para eso está la sanación, autosanación, ¿no? Yo en algún momento les decía, aquí está nuestro Poposhkomit, aquí debe de estar cerca nuestro coxis, con el humito empezar a bañarnos, a desecharnos de toda esa energía negativa. Después de una sanación siempre es una limpieza, ¿no? Sí, sí, Puede Temastiani. ser que sea eso también. A lo mejor sí, Ujú. y sí lo hago, o sea, hago lo que es, bueno, parte ¿no? Del trabajo. Ahorita no he tenido masajes, digamos, en cuestión de masajes no he tenido, pero con las otras no he hecho ni limpias, por lo mismo, pero sí o sea, me limpio y todo, pero como que se me cuadrupean los cables. ¿No? O sea, como que a veces no, si así se me van las cabras, ahora se me van los burros, en verdad, ahora sí se me van, pero fuerte, porque sí, ahí como que no me cuadra algo y entonces me hice limpia con las velas, con las que fuimos allá con usted, aquí tengo el pericón, hago los ejercicios, pero no, o sea, ahí ya es otra cosita por ahí, ¿no? O sea, ahora sí que ya no es, o sea, tanto, es parte de que yo lo haga, la limpia y todo,
pero es cuando ya cuando usted ya bien lo sabe que ya uno necesita pues otro, ¿no? O sea, otra persona que lo haga, porque también ese es importante, ¿no? O sea, no todo vamos pues bueno, sí sirven las limpias y todo, y eso es diario, en la noche y en la mañana, eso es diario, y limpio diario la casa. Y pues entran personas y pues salen y dejan, ¿no? Por lo mismo, y tengo los guardianes, y tengo o sea, y resguardar la casa. La casa está bien, pero uno mismo no está bien, porque yo me conozco, o sea, muy pocas veces pasa, pero sí, hoy sí pasa un poquito más fuerte, Temasteni. Este ya sería, digamos, un caso un poquito más profundo, más o menos, pero sí, sí, ahí sí, sí sería su apoyo a todos los hermanitos y al de usted, Temastiani. Ujú. Sí, sí sería eso y también es unirnos a las actividades, unirnos a las limpias, porque donde nos reunimos pues igual y podemos irnos andando, ¿no? Sabemos todos los compromisos que tenemos, sí, pero recuerden, también nuestro tiempo, nuestro espacio es una ofrenda para los demás, pero también para nosotros, ¿no? Bueno, entonces, hermanito Martínez, ¿lo escuchamos? Gracias, Temasiel. Nada más para hacer una cuestión en relación a la práctica del día de ayer por la noche. Cuando hice la práctica, Ujú, ujú. quiero ser honesto y claro, yo no sabía, desconocía que tenía que limpiar mi espejito, pero aún así lo hice porque pues yo soy bien aventado, pero entre esas aventadas, pues a lo mejor un día me voy a equivocar y espero que no sea tan grave. Pero bueno, la intención es hacer el trabajo y ir agarrando la experiencia, ir teniendo mi estilistli. Pero yo me observé, empecé a hacer la práctica como cuando vemos una imagen mántica y en un momento dado veo mi rostro y en el ojo izquierdo no lo veo, veo nada más el ojo derecho. Y en el lado izquierdo me veo como un hueco y como que me metí, pero no me gustó y me salí. Algo pasó. Pero ahorita que se estaba diciendo la hermanita que es un portal, dije, quiero entender que entré en el portal de mi ojo izquierdo. Me corrigen si yo estoy mal. Ese es por un lado de la práctica. En relación a veces cuando yo sí me siento cargado, pues sí, ciertamente hay que limpiarse con el elemental del huevo. Y pues en mi caso, para repetir, como yo no puedo tomar coca, mucha, pero sí puedo, pero no mucha. Este, lo que hago es, me hago un tecito de hierbabuena y le pongo media cucharada de bicarbonato. Y con eso repito, y precisamente no sabía pues qué era lo que estaba haciendo, pero yo sentía un alivio después de que me hacía una limpia o después de que me tocaba limpiar a mis nietos o a mi esposa o a mis hijos. Y hasta ahorita estoy comprendiendo esa parte. ¿Cómo lo hacía o quién me lo dijo? Pues simplemente mi intuición. Necesito repetir, siento unos gases, siento algo, pero no sabía por qué hasta hoy y lo agradezco y se los comparto, ¿verdad? Que también lo podemos hacer a través de esa plantita y con poquito bicarbonato. Gracias, Temestiani. Es todo, ya nomás tu respuesta en relación a la parte del espejito. Sí, pues son portales. Es un portal no tan solo es de nuestro ojo, es un portal hacia otra dimensión que es el Mictlampa de nuestro cuerpo, de nuestra mente. A veces cuando decimos al Mictlampa como que creemos que es un lugar físico. No, es el Mictlampa, es un verme en mi espejo hacia adentro de mí. ¿Sí? Y bueno, sí, nos da miedo, es natural, pero debemos de ir con una objetividad y protegidos. Por eso es importante las protecciones que debemos de tener con ajo, con saliva, ¿verdad? Todo eso tenemos que tenerlo presente. Al día siguiente tal vez amanezcamos muy débiles, sin mucha energía. Sí, ¿por qué? Pues la ofrenda que tenemos que dar ahí para
para poder trabajar con eso. Nada es gratis con estos trabajos. El pago que damos con estas prácticas es nuestra energía. ¿Y qué es nuestra energía? Nuestra vitalidad. Por eso es que debemos de irnos cargando con energía, por ejemplo, del sol, del agua, de la tierra, ¿verdad? Bueno, pues de mi parte sería todo, hermanitos. Nos vemos el día de mañana con el hermanito José para lo del náhuatl básico. Y el día martes estaríamos trabajando con Itzcuintli, con la lectura de la imagen mántica de Itzcuintli y en la ceremonia que pues vamos a trabajar. Vayan preparando su petatito, ¿no? Vamos a necesitarlo algún tipo de tapete para poder trabajar con Itzcuintli, ¿sí? ¿Y por qué? Si no lo vamos a practicar. Bueno, es una sugerencia que lo tengan listo, porque va a ser necesario. Timoitas que matemos ubicando. Matemos Nos vemos, Temachtiani, hermanitos. un honor Descansen. escucharlo. Gracias.